Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 5. La caída del león, el mundo tiembla. Tierra Santa, María Geoise Castillo de Pangea. Ingo estaba cómodamente recostada en un mullido sofá, observando atentamente las imágenes de alta definición proyectadas por un Denden Musi. Se trataba de una grabación de la feroz batalla que tenía lugar a las afueras de Marineford. Sengoku, Garp y Shiki se enfrentaban en un intenso combate. Ondas de choque impactaron en todas direcciones, imponentes columnas de agua surgieron una tras otra, y fragmentos de hielo destrozado y restos de acorazados volaron por los aires. Los movimientos del trío fueron vertiginosos, sus habilidades de combate excepcionales. Deslumbrantes destellos de luz dorada iluminaron la escena, creando la sensación de estar viendo una superproducción de acción de primer nivel. Antes de transmigrar, no habría podido ver ni un solo movimiento de aquellos hombres. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tras haberse adaptado por completo a su nueva fuerza, su visión dinámica le permitía seguir con facilidad cada detalle de la batalla. Inu cogió una copa de vino tinto de la mesa de centro y removió suavemente el líquido carmesí. Una leve sonrisa asomó en sus labios. De esta forma, Marineford no acabará medio destruida. Aunque es un poco duro para ese chico, Kuzan. El hecho de que el león dorado Shiki fuera a atacar el cuartel general de la marina, por supuesto, era algo que él había filtrado deliberadamente a los 5 ancianos. Ellos, a su vez, transmitieron la información al almirante de flota Com. En cuanto a la idea de congelar las aguas fuera del puerto, se rumoreaba que Sengoku fue quien la sugirió. Actualmente, Kuzan era un poco más fuerte que el vicealmirante promedio, pero aún no alcanzaba el nivel de almirante. No podía congelar todo el mar con un solo ataque de la edad de hielo. Así que, desde el mediodía hasta el anochecer, había estado trabajando sin descanso. Al fin y al cabo, el campo de batalla se estaba preparando para 3 potencias de primer nivel. El grosor y la extensión del hielo tenían que ser perfectos. En cuanto a Imu, ver a estos luchadores de élite darlo todo le ayudó a comprender la enorme diferencia que existía entre ellos y él. Los recuerdos eran solo eso, recuerdos. Al fin y al cabo, era un transmigrante. Algunas cosas es mejor presenciarlas en persona. Tenía que admitir que observar cómo se desarrollaba la batalla le infundía una creciente sensación de seguridad. Y con ese tesoro nacional aún en sus manos, solo tenía un pensamiento en mente. ¿Así que soy así de fuerte? Parece que tengo muchas cartas ganadoras y recursos a mi disposición. El resto es solo cuestión de ejecución. Imu tomó un sorbo de vino, saboreando su dulzura sedosa, con la mirada pensativa. Aún faltan 24 años para la batalla final de la línea temporal original. Pero ahora que estoy aquí, las cosas no seguirán el mismo curso. Dado que ese es el caso, una vez que Roger sea ejecutado, comenzaremos el año que viene. Era finales del año 1497. En 1498 se celebraría la siguiente cumbre mundial. 3 días después, el World Economic News publicó una edición especial que, una vez más, conmocionó al mundo entero. El titular de la portada, en negrita y en letras grandes y negras, decía: impactante. Shiki León Dorado ha sido capturada y encarcelada. El artículo detallaba lo siguiente. Tras enterarse de la captura de Roger, Shiki intentó un ataque en solitario contra el cuartel general de la Marina. Pero la armada estaba completamente preparada. Los almirantes Sengoku y Garp, el héroe de la Marina, unieron fuerzas y lo derrotaron. Shiki ahora se encuentra prisionero en la instalación más segura del mundo, Impel Down. El informe iba acompañado de una fotografía extraordinariamente nítida que mostraba a Shiki, ensangrentado y maltrecho, desplomado a los pies de Sengoku y Garp, una imagen que inmortalizó uno de los momentos más gloriosos de la Marina. Hace apenas unos días, el rey pirata, Roger, había sido capturado y estaba programado para ser ejecutado públicamente. Y ahora, incluso el poderoso almirante de los piratas del León Dorado, un hombre que había gobernado el Nuevo Mundo durante más de una década, había caído.
En todos los reinos y potencias, la inmensa fuerza de la armada los sobrecoge. La autoridad del gobierno mundial se arraigó aún más en la conciencia colectiva. En cuanto a los piratas que sembraban el caos en los 4 mares, comenzaron a contenerse, guiados por una cautela instintiva. En Impel Down, en el 6º piso subterráneo conocido como el Infierno Eterno, Magellan permanecía de pie en un pasillo sombrío, evaluando en silencio al prisionero más reciente en la celda de hierro que tenía delante. A su alrededor se encontraban varios guardias que habían venido expresamente para echar un vistazo al hombre que estaba dentro. Así que este es Shiki, el león dorado, ¿eh? Aparte de su melena alborotada, no parece gran cosa. No puedo creer que nos haya pedido que le pusiéramos esposas adicionales, dijo Shiryu con una sonrisa maliciosa mientras fumaba un cigarro. Pero en su mente ya estaba pensando, quizás algún día lo apuñale, solo para ver qué se siente al ser uno de estos peces gordos. Como subdirector de la prisión de Impel Down, Magellan se encontraba frente a la celda, mirando fijamente al hombre que yacía tendido en el frío suelo, con los brazos y las piernas encadenados. El jefe dijo que era una orden de arriba, comenzó Magellan con voz firme. Para evitar que se corte las piernas y escape con el poder de la fruta flotador, todos los usuarios de frutas del diablo de nivel 6 deben ser inmovilizados de esta manera. ¿Qué? Se había cortado las piernas él mismo. Los demás guardianes, incluido Shiryu, se quedaron paralizados por un segundo y luego imaginaron instintivamente la situación. Si Shiki realmente hizo eso, ¿podrían detenerlo? Según los archivos, Shiki no solo era un usuario despierto de la fruta flotante, sino también un maestro de la espada doble de primer nivel. Si a eso le sumamos su Haki de élite, solo pensarlo les helaba la sangre. Muy bien. Ya han visto suficiente. Pueden retirarse, ordenó Magellan con gravedad. Sí, señor. Comprendido. Los guardianes saludaron y regresaron rápidamente a sus puestos. Shiryu se detuvo un instante, echando una mirada prolongada a la espalda de Magellan antes de seguir a los demás. Magallanes permaneció donde estaba. Aproximadamente 20 minutos después, llegó el jefe, al frente de un grupo de 5 hombres. Magellan, abre la celda. Estos hombres son del gobierno mundial. Necesitan acceder a Shiki. Magallanes echó un vistazo a los visitantes. 3 vestían trajes negros reglamentarios y botas de cuero, desprendiendo un aire frío y eficiente. Los otros 2 llevaban pequeñas maletas blancas y era evidente que no eran combatientes. Entendido, respondió Magallanes. Magellan dio un paso al frente y abrió la celda. Los 2 hombres con los maletines, junto con un agente de traje, entraron. Los otros 2 agentes permanecieron en la puerta, con una postura rígida, dejando claro que nadie más podía pasar. Magellan miró al jefe, desconcertado. ¿De qué se trata esto? El jefe negó con la cabeza. No hagas preguntas. No nos incumbe. He oído que vendrán a menudo. Tu trabajo consiste simplemente en escoltarlos y abrir la celda. Magallanes asintió en silencio. En el interior, el trío se movió con rapidez. Apenas transcurrieron 5 minutos antes de que salieran de la celda sin decir palabra, siguiendo al jefe mientras se alejaban a paso ligero. Magallanes les dirigió una última mirada, luego se acercó a la celda y miró dentro. Shiki seguía inconsciente, completamente inmutable. En el castillo de Pangea, Imu recibió una llamada de los 5 ancianos a través de Denden Mushi. Señor Imu, la muestra de sangre de Shiki ha llegado sana y salva a Pankazard. Bien. Que el Dr. Vegapunk comience a intentar replicar la fruta flotante. Esa habilidad sería una gran ventaja para el gobierno mundial. Conviértanla en una prioridad absoluta. Incluso por encima de la investigación sobre los genes y poderes de Kaido. Hizo una pausa, y su voz se volvió más fría. Y asegúrense de que Shiki siga con vida. Nada de mutilarlo. Nada de matarlo. Todavía nos es útil. Hágase tu voluntad. Clic. Imu volvió a colocar el receptor sobre el caparazón del Denden Mushi y se giró para contemplar por la ventana el paisaje iluminado por la luna de Merigeoise, cuyas luces parpadeaban bajo el vasto cielo salpicado de estrellas. Sus pensamientos se desviaron hacia el Dr. Vegapunk. Según la cronología original, el hombre había logrado replicar la fruta del dragón azul de Kaido, pero afirmó ante el gobierno que había sido un fracaso. ¿De verdad el gobierno se había creído esa mentira? ¿O acaso sabían que era un éxito y simplemente siguieron el juego?
Parece que el buen doctor no es tan honesto después de todo. Luego estaba Shiki, el león dorado. Ingo había planeado originalmente enviar al vicealmirante Tsuru para reformarlo, y luego someterlo a un lavado de cerebro para convertirlo en un fiel seguidor del gobierno mundial. Pero se le ocurrió una idea mejor y aparcó el plan. El único problema era que tardaría algunos años más. Todavía faltaba un componente clave. Sin prisas. Mucho tiempo. La mirada de Imu se elevó, serena y pensativa, mientras la luna brillaba llena en el cielo. Capítulo 6. El fin de una era, el amanecer de otra. El calendario pasaba día tras día. Y ante la expectación de innumerables personas en todo el mundo, finalmente llegó el primer día del año 1498. Ese día, innumerables personas se congregaron frente a las pantallas de vídeo de Denden Mushi, esperando solemnemente la llegada de la figura principal. Fuera de la puerta del nivel 1, Impel Down. 5 buques de guerra de la infantería de marina, de grado de cuartel general, se alinearon en fila a través del mar. En el interior, todos los guardias de la prisión estaban completamente movilizados. Nivel 6 subterráneo infierno eterno. Roger. Dime, ¿por qué te capturaron? Dime. Un rugido furioso resonó una y otra vez. Desde que Shiki, el león dorado, recuperó la conciencia y sintió la presencia de un viejo amigo, se vio atrapado en un estado de agitación emocional, aullando y exigiendo respuestas. Pero no importaba cuánto gritara ni cuántas veces preguntara, Roger no respondió. Simplemente se sentó en silencio, con la cabeza gacha, perdido en sus recuerdos, sumido en sus pensamientos. Hasta que otro viejo amigo apareció fuera de su celda. «Es hora, Garp». Roger alzó la vista, y sus penetrantes ojos se encontraron con los del otro. Garp asintió. «Nos vamos». Destino. Cuartel General de la Marina. Roger frunció ligeramente el ceño ante esas palabras, pero su expresión pronto se relajó. ¿Y Roge? ¿Cómo está? Está bien, respondió Garp. Se queda con Tsuru. Cuando nazca tu hijo, se matriculará en Marineford como cualquier otro niño, y crecerá para convertirse en un excelente marine. En ese momento, Garp hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, nunca sabrá quién fue su padre. ¿Es cierto? ¿Un marine, eh? Roger soltó una risita. No está mal. Honestamente, un gesto sorprendentemente misericordioso, por parte de ustedes, los marines, o mejor dicho, del gobierno mundial. Sonrió ampliamente. Sí. A mí también me pareció raro, pero esta vez, esos tipos hicieron algo bien, dijo Garp. Entonces te lo dejo a ti, Garp. Deja que te siga. En ese momento, Roger solo podía confiar a su esposa y a su hijo por nacer a Garp. Garp frunció el ceño. Pero al ver la sincera súplica en los ojos de Roger, no pudo negarse. Te doy mi palabra. Mientras yo esté aquí, estarán a salvo. Al fin y al cabo, habían pasado toda una vida como rivales. Mientras tanto, los gritos de Shiki no cesaban, pero ninguno de los dos hombres le prestaba atención. Ni siquiera al salir del infierno eterno. Poco después, la flota que transportaba a Roger abandonó el cinturón de calma. A medida que las puertas de la justicia se abrían lentamente, los barcos siguieron la corriente adecuada de los enormes remolinos, dirigiéndose a gran velocidad hacia el puerto exterior de Marineford. De pie en la cubierta, Garp miró hacia la plaza que se encontraba dentro del puerto. Ante sus ojos se extendía un mar de figuras vestidas de negro. Era una imponente formación compuesta por decenas de miles de oficiales y soldados de la infantería de marina. Justo al frente, antes de la fortaleza de la justicia, se había construido una imponente plataforma de ejecución. Varios sistemas de vídeo Denden Mushi ya estaban colocados a cierta distancia, con las cámaras apuntando a la escena. Todo estaba listo. Cuando el buque de guerra atracó en el puerto, Garp acompañó personalmente a Roger, todavía encadenado, hasta la orilla. Desde allí, Roger tuvo que caminar el resto del camino por su cuenta. No volvió a mirar a Garp. En cambio, alzó la cabeza para contemplar el sol resplandeciente que brillaba en lo alto. Entonces esbozó una sonrisa radiante y luminosa, claramente complacido con el clima. Step. 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 La formación de infantes de marina se separó, creando un camino ancho y recto. Conducía directamente a la plataforma de ejecución en el otro extremo.
Sengoku permanecía de pie en aquella plataforma, mientras el almirante de la flota observaba cómo Roger avanzaba, paso a paso firme, junto con todos los marines presentes y los millones de personas que sintonizaban la transmisión en directo. En ese instante, aparte del sonido de las botas de cuero sobre la piedra, solo se oían las olas rompiendo contra el puerto y los cascos de los barcos. Todos esperaron en silencio, observando cómo subía paso a paso a la alta plataforma de ejecución, hasta que finalmente se sentó con las piernas cruzadas junto a Sengoku. ¡Qué vista tan bonita!, comentó Roger con una sonrisa, contemplando las densas filas de infantes de marina que se extendían abajo. Pero hubiera sido mejor si ese tal Shiki hubiera sido ejecutado conmigo. Al menos tendría compañía en el camino al inframundo. Apuesto a que todavía tiene un montón de preguntas que hacerme. Sengoku respondió en voz baja. El protagonista de hoy eres tú, Gold Roger, el rey de los piratas. Todavía faltaba media hora para el mediodía. Así que a Sengoku no le importó intercambiar algunas palabras con Roger. Estos últimos días en prisión, he estado reflexionando detenidamente, dijo Roger, mirando fijamente a Sengoku. Ahora estoy seguro. No había ni un solo agente del gobierno mundial en esa isla. Su haki de observación le otorgaba la habilidad única de escuchar la voz de todas las cosas. Si realmente hubiera habido espías en esa isla, no habría forma de que escaparan a su detección. Entonces, ¿y cómo se enteró el gobierno mundial de Vaquerilla? Sengoku también había pensado en eso. Aunque su expresión permanecía tranquila por fuera, en su interior sus pensamientos bullían. ¿Podría el gobierno mundial estar ocultando algún método de vigilancia desconocido? Por un instante, ambos guardaron silencio, dejando que el tiempo transcurriera tranquilamente. A las 10:55, dos verdugos que portaban largas lanzas subieron a la platier. Mientras tanto, Sengoku ya había bajado y ahora se encontraba abajo con los demás marines, mirando a Roger. Esa era la única muestra de respeto que podían ofrecer al rey pirata. 5 minutos después, lejos, en la Tierra Santa de María Geoise, los 5 ancianos estaban sentados en sofás en la sala de la autoridad, observando con sus propios ojos cómo dos afiladas lanzas atravesaban el pecho de Roger. La sangre carmesí brotaba a borbotones, formando un charco bajo él. El rey pirata, Gold Roger, ha muerto. En ese instante, todo el océano pareció quedar en silencio. Todos miraban, paralizados, el cuerpo sin vida de Roger. Al instante siguiente, personas de todo el mundo estallaron en celebraciones. Ciudadanos de todas las naciones vitorearon con entusiasmo, lanzando sus sombreros, periódicos e incluso sus vallas al aire, regocijándose por la ejecución del pirata más grande del mundo. En una isla remota en algún lugar del Nuevo Mundo. Worororo. Vamos. De ahora en adelante, es mi era. Kaido, que ya había formado los piratas bestia, se puso de pie con una calabaza llena de licor en la mano, riendo a carcajadas mientras se alejaba de la isla. King les seguía de cerca, luego Queen, junto con unos 20 usuarios de frutas del diablo de tipo Zoan. En el reino de Totolan, en la isla Wallacade Mama, el próximo rey pirata seré yo. Pero no soy tan tonto como para disolver mi tripulación, y definitivamente no soy tan estúpido como para atacar solo el cuartel general de la marina. Charlotte Limblin, todavía relativamente delgada pero que ya empezaba a subir de peso, abrió mucho los ojos. Rodeada de sus hijos, estalló en carcajadas. Esto merece una celebración. Rápido, traigan el pastel de crema. En la planta superior del castillo de Pangea, Imu también había presenciado la caída del rey pirata. Su estado de ánimo era excepcionalmente alegre. Gracias a su cuidadosa preparación, Roger había muerto sin haber logrado pronunciar jamás aquella declaración que lo habría trascendental todo. Solo eso ya fue una victoria enorme. De esta forma, la llamada Gran Era Pirata debería quedar completamente extinguida. La situación futura será sin duda mucho más estable que en la línea temporal original. Tras la muerte de Roger, Imu centró su atención en la agenda de la cumbre mundial de este año. Para él, esa era la verdadera prioridad absoluta. Aunque su plan sin duda causaría un gran revuelo provocando reacciones adversas desde muchos sectores, creía que el número de partidarios superaría con creces al de la oposición. Y, lo que es más importante, era algo que había que hacer. Sin ello, todo lo demás carecería de sentido. En cuanto a impacto, bien podría rivalizar con la ejecución pública del mismísimo rey pirata. Además, ¿de qué servía la oposición?
Sin embargo, los detalles requerían un cuidadoso ajuste. Por eso, durante los últimos días, Ingo había optado por sentarse sola en el trono vacío a altas horas de la noche, celebrando regularmente reuniones con los 5 ancianos. Al principio, los 5 hombres se mostraron visiblemente desconcertados por las extravagantes ideas de Imu. Pero al poco tiempo, se acostumbraron. Después de todo, sus objetivos coincidían a la perfección con los de Imu: preservar el dominio absoluto de los dragones celestiales sobre el gobierno mundial. Con ese punto de partida común, no importaba lo descabellados que pudieran parecer los planes a primera vista. Los aceptarían. ¿Por qué? Porque Imu podía ver el futuro. Y los 5 ancianos creían en eso sin dudarlo. Capítulo 7. Un trono sobre tronos. En las aguas meridionales de la quinta ruta, en la primera mitad de la Grand Line, se encontraba una isla oculta. Un refugio construido específicamente para el mundo de Lampa. No tenía nombre oficial, pero entre los piratas que la frecuentaban, se la conocía simplemente como Isla Negra. Aquí, siempre que tuvieras suficiente dinero y recursos, podías comprar todo lo que necesitaras. Licores, comida, armas, mujeres y incluso médicos, constructores navales e inteligencia. Pero este lugar solo tenía 2 reglas. No atacar al personal de servicio. No destruir la propiedad de la isla. ¿Y qué más? Robo, asesinato, todo vale. En realidad, Black Island no llevaba mucho tiempo existiendo. Menos de 2 años. Cuando surgió, los forajidos piratas, gánsteres, traficantes de esclavos ignoraron por completo las 2 reglas publicadas. Pero en 6 meses, después de que más de una docena de tripulaciones fueran aniquiladas de forma brutal y sangrienta, todos aprendieron a comportarse. Un único apellido y un emblema sonriente quedaron grabados a fuego en sus mentes. Don Quixote. A pesar de la hora tardía, la isla seguía iluminada con luces. Gritos, risas, alaridos y algún que otro gemido de dolor llenaban el aire, creando una atmósfera caótica pero animada. En los muelles, más de una docena de barcos piratas con diferentes banderas flotaban en el agua. Dicho esto, los lugareños de toda la vida que frecuentaban este lugar podían darse cuenta. Había notablemente menos barcos que en meses anteriores. Sin duda, tuvo que ver con la ejecución pública del rey pirata Roger. Y también y con la captura del león dorado, Shiki. Se rumoreaba que cada vez más piratas habían decidido desembarcar y retomar una vida normal. Oigan, chicos. ¿Han oído hablar del gran tesoro? En el interior de una taberna bulliciosa, un hombre visiblemente ebrio alzó su jarra de cerveza, con el rostro enrojecido, mientras gritaba a la multitud. En el instante en que pronunció esas 3 palabras gran tesoro, todos los presentes aguzaron el oído. Incluso las conversaciones se redujeron a susurros. Varias miradas se posaron en él, y el borracho esbozó una sonrisa de suficiencia. ¿Qué gran tesoro? Preguntó con cautela un pirata sentado en la mesa a su derecha. Pues el tesoro del rey pirata Roger Dorado, por supuesto. Dime, ¿te parece lo suficientemente grande? ¿Qué? Se oyeron exclamaciones de asombro en toda la sala. El ambiente quedó sumido en un silencio sepulcral al instante. En ese instante, un hombre corpulento de más de 2 metros de altura y sin camisa, con una enorme espada colgada a la espalda golpeó la mesa con su taza vacía con un fuerte estruendo. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Chico, empieza a hablar. Si lo que dices es bueno, te pago la cuenta esta noche. Pero si solo son tonterías, mejor ten cuidado cuando salgas de aquí. Ja ja ja. Eso es perfecto. Camarero, otra ronda. El borracho, en lugar de retroceder asustado, se rió alegremente y pidió más cerveza a gritos, completamente imperturbable ante la amenaza. No olvides incluirlo en su cuenta. Entendido. El camarero asintió sin expresión. Vamos, suéltalo. Date prisa. Los otros piratas comenzaron a insistir, pero el bruto corpulento de antes golpeó violentamente la mesa con la palma de la mano, rugiendo furiosamente. Cállense todos. Sorprendentemente, el bullicio de la taberna cesó de inmediato, para gran satisfacción del narrador borracho, quien asintió con satisfacción y se aclaró la garganta. Ejem. Verán, hace poco empezó a circular un rumor fascinante por los mares. Dicen que Gold Roger, el rey pirata que navegó con éxito por toda la Grand Line, ha escondido todos sus inmensos tesoros en la última isla, Lautale. Y le ha dado a ese tesoro un nombre muy especial. Un fugaz instante de sobriedad brilló en los ojos del hombre ebrio.
El One Piece. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford, oficina del almirante de flota. Toc, toc, toc. Adelante. Sengoku abrió la puerta y entró. ¿Almirante de la flota, me ha llamado? Sí, eché un vistazo a esto. Es una orden de los 5 ancianos. El almirante de flota Kon le entregó un documento sonriendo. De acuerdo, dame un momento. Sengoku asintió, tomó el periódico y se sentó tranquilamente en el sofá para leer. El contenido era breve y lo terminó rápidamente, con una expresión de sorpresa en el rostro al mirar a Kon. Sakazuki, Borsalino y Kuzan ascendidos a candidatos a almirante. Pero Borsalino solo es contraalmirante en este momento. ¿No es esto inapropiado? Ese chico también será ascendido a vicealmirante al mismo tiempo. Después de todo, participó en el arresto de Roger, explicó Kon con una sonrisa, antes de añadir. ¿Qué te parece? Sengoku reflexionó un momento y respondió. Es inesperado, pero razonable. Aparte de Kuzan, a quien aún le falta algo de experiencia, la fuerza de Sakazuki y Borsalino ya supera a la de la mayoría de los vicealmirantes. No hay problema en que se conviertan en candidatos a almirante. Es solo que, no esperabas que el gobierno mundial aprobara sus ascensos tan fácilmente, ¿verdad? Exactamente. Pensé que tardaría algunos años más. Tras la ejecución de Roger, la situación en el mar ha mejorado significativamente, por lo que hay menos necesidad inmediata de almirantes adicionales. Justo cuando Sengoku terminó de hablar, algo más le vino a la mente. Antes me preguntaba por qué los 5 ancianos habían solicitado específicamente a esos 3 para la captura de Roger. Ahora me doy cuenta de que estaban preparando el terreno para sus ascensos. Pero y volvió a dudar, presintiendo que algo andaba mal. Pero te estarás preguntando por qué los 5 ancianos cambiaron repentinamente su actitud hacia nosotros y se volvieron tan cooperativos, ¿verdad? Concluyó el almirante de flota Kon. Sí. Sengoku lo admitió abiertamente. Tras haber ejercido como almirante durante tantos años y siendo conocido como un maestro estratega, era plenamente consciente de la tendencia del gobierno mundial a reprimir a la marina. A menudo, los ascensos a almirante no dependían simplemente de la fuerza, sino que también estaban fuertemente condicionados por las necesidades estratégicas del gobierno mundial. Sin su apoyo, uno podía quedar estancado indefinidamente en el rango de vicealmirante, o incluso como candidato a almirante, a menos que lograra un éxito significativo. Sí, a mí también me pareció desconcertante al principio, pero después de hablar con los 5 ancianos, tengo algunas hipótesis, continuó Kon pensativo. Por favor, continúe. Por lo visto, en la cumbre mundial de este año, el gobierno mundial planea tomar medidas importantes. Quizás se estén preparando para ello, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente eres nuestro único almirante oficial, concluyó Kon, dirigiendo a Sengoku una mirada significativa. En cuanto se supo que Sakazuki, Borsalino y Kuzan habían sido ascendidos oficialmente a candidatos a almirante, el trío captó de inmediato la atención del mundo entero. Sus títulos Akainu, Kizaru y Aokiji se extendieron rápidamente por todos los mares. En circunstancias normales, este tipo de promociones no despertarían un interés tan generalizado. Sin embargo, tras la ejecución de Roger y la captura de Shiki, la marina pasó a estar en el punto de mira mundial. Cada una de sus acciones adquirió una gran relevancia. Más importante aún, los 3 eran usuarios de frutas del diablo tipología de primer nivel, lo que asombró al público. Sumado a su imponente estatura de casi 3 metros, incluso el observador más casual podía reconocer su extraordinario potencial. Especialmente para los reyes bajo el estandarte del gobierno mundial, no era difícil prever que, en pocas décadas, la armada contaría con 3 almirantes con formidables poderes logia. West Blue, Reino de Elysia. 2 enormes buques de guerra del cuartel general de la armada flanqueaban un lujoso crucero blanco que entraba lentamente en el puerto del reino. Las velas blancas, adornadas con el emblema del gobierno mundial, ondeaban con gracia al compás de la brisa marina. Por decreto real, todos los demás barcos habían sido retirados del puerto, tal como lo ordenó el rey Talasa Lucas, garantizando así la recepción más limpia y espaciosa posible para el noble mundial que llegaba. El propio rey, acompañado por todos los nobles del reino, esperaba respetuosamente en el muelle, con los ojos llenos de asombro mientras observaban cómo atracaba el barco.
Cientos de los soldados más fuertes y de élite del reino permanecían firmes, con la mirada fija al frente, manteniendo el orden en un radio de cientos de metros alrededor de la zona. Poco después, mientras el lujoso transatlántico se asentaba en su lugar, se instalaron rápidamente 4 largas rampas de madera una junto a la otra. 2 asistentes extendieron con agilidad una alfombra roja de colores vivos, que se unió sin problemas a lo que yacía bajo los pies del rey. Inmediatamente después, filas de soldados armados con lanzas desembarcaron rápidamente, asegurando toda la zona del muelle en cuestión de segundos. Ni el rey ni ninguno de los nobles allí reunidos expresaron objeciones. Su atención permaneció fija en la figura de la autoridad suprema que descendía del barco. Un dragón celestial. Un hombre rubio, con un casco transparente tipo burbuja, vestido con un mono blanco y una capa dorada, se dejó llevar lentamente por la alfombra por un esclavo musculoso. Detrás de él le seguían 2 agentes del gobierno vestidos con impecables trajes negros y botas de cuero lustradas. «Oye, ¿no es ese el capitán Onal?», susurró un noble sobresaltado a su vecino. «Sí, es él, Onal, tigre negro. De los piratas Garra de Tigre. ¿Acaso no entró audazmente en la Grand Line hace 2 años? ¿Cómo terminó siendo esclavo? Recuerdo que su recompensa ascendía a 43 millones de belli», murmuraron varios nobles, intercambiando miradas llenas de asombro. Ejem. El rey les dirigió una mirada irritada, se arregló rápidamente la vestimenta y dio un paso al frente, inclinándose respetuosamente. «Damos una humilde bienvenida al más supremo descendiente del creador, San Rosward, al reino de Ilicia. Soy el rey Talasa Lucas». Sentado despreocupadamente sobre la espalda del capitán Onal, Sain Rosward miró con desdén a la nobleza reunida y a los alrededores, burlándose fríamente. Un rey es aceptable, pero ¿desde cuándo los nobles de baja estofa se atreven a estar en presencia de un dragón celestial? «Ah. Perdonadme, fue un descuido mío», balbuceó el rey apresuradamente, volviéndose furioso hacia los nobles que lo seguían. «¿A qué esperáis? Arrodíllaos inmediatamente y rendimos homenaje al gran San Rosward». Los nobles se quedaron paralizados un instante. Estaban acostumbrados a la arrogancia y la autoridad de su reino. Sin embargo, el anciano duque que iba al frente no dudó ni un segundo, se arrodilló rápidamente y apoyó la frente con firmeza sobre la suave alfombra roja. Cuando él tomó la delantera, los demás finalmente entraron en razón y lo imitaron, arrodillándose uno tras otro a ambos lados, igual que el viejo duque. Al ver esta escena, el rey Talasa Lucas dejó escapar un profundo suspiro de alivio y le dio al viejo duque un gran visto bueno mental. «No está mal», asintió San Rosward con satisfacción. Estaba claramente complacido con la actitud de los nobles, y su opinión sobre este reino mejoró considerablemente. «Vámonos. Estoy cansado de estar sentado en ese barco. Es hora de comer algo». «Sí. Ya he encargado a los mejores chefs del reino que preparen una comida. Por aquí, por favor». El rey Talasa Lucas se hizo a un lado e hizo un gesto respetuoso para que Sain Rosward tomara la delantera. Este último no mostró ninguna cortesía. Pisó directamente la cabeza del capitán Onal y, flanqueado por decenas de nobles arrodillados, caminó con orgullo hacia el palacio real en el corazón de la isla. Purupuru, pero justo cuando llegaba al otro extremo de la alfombra roja, el sonido de un den musi resonó a sus espaldas. El ruido hizo que Sain Rosward girara la cabeza instintivamente, pues reconoció de inmediato que se trataba de la línea directa de Mer y Geoise. Efectivamente, un funcionario del gobierno a la derecha sacó un pequeño den musi de platino del bolsillo interior de su chaqueta. Al levantar el auricular, los rasgos del den musi se transformaron y comenzó a hablar. «Orden de los 5 ancianos. Todos los dragones celestiales que se encuentren actualmente fuera deben regresar a la Tierra Santa de inmediato. No se permiten demoras. Reiteramos. Orden de los 5 ancianos. Todos los dragones celestiales que se encuentren actualmente fuera deben regresar a la Tierra Santa de inmediato. No se permiten demoras». La expresión de Sain Rosward se ensombreció al instante. Estaba furioso. Apenas había llegado hacía 2 minutos. Abrió la boca, dispuesto a lanzar una pregunta, pero el den musi ya había cerrado los ojos. En un instante, el ambiente se tornó increíblemente incómodo. Incluso el rey Talasa Lucas se quedó atónito, sin saber qué decir ni qué hacer. ¿Qué está sucediendo? «Sain Rosward, ¿cuáles son sus instrucciones?», preguntó en voz baja el agente de CP que sostenía el den musi de platino.
TCH, resoplido, el rostro de Rosward estaba sombrío. Dudó un instante, luego respiró hondo, bajó de la espalda del capitán de esclavos y caminó a grandes zancadas hacia su lujoso barco. De vuelta al barco. Aunque él era un dragón celestial, los 5 ancianos también lo eran, y de la más alta jerarquía. Ante una orden tan directa, no tuvo más remedio que obedecer. Aún así, a su regreso, tenía la intención de obtener algunas respuestas. De repente, se detuvo en seco y se volvió hacia el desconcertado rey Talasalucas. Este esclavo es tuyo ahora. Lo hiciste bien. Gracias, San Rosward. El rey observó con asombro y confusión cómo el dragón celestial volvía a abordar su barco. 5 minutos después, incluso los soldados de la Guardia Sagrada se habían retirado por completo. 10 minutos más tarde, el lujoso barco y 2 acorazados de la armada zarparon de nuevo. Tierra Santa, María Geoise Castillo de Pangea. Señor Imu, siguiendo tu voluntad, se ha ordenado a todos los dragones celestiales que regresen. En un plazo de 7 días, todos se reunirán en el dominio de los dioses. Imu escuchó el informe del Den Musi con un frío y silencioso asentimiento. A partir de ahora, ningún dragón celestial podrá abandonar el dominio de los dioses sin mi permiso. Quien desobedezca perderá su estatus de noble mundial, todos sus privilegios y será encarcelado en Med y Geoise. Sí, tu voluntad se cumplirá. Capítulo 8. Privilegio divino, corrupción mortal. En su vida anterior, Imu había escuchado a muchos fanáticos de One Piece atribuir la oscuridad de este mundo enteramente a los dragones celestiales. Creían que la raíz del mal y la corrupción del gobierno mundial radicaba en los excesivos privilegios de los dragones celestiales y en la forma en que sembraban el caos allá donde iban. Ante eso, su actitud fue, mitad de acuerdo, mitad de desacuerdo. Estuvo de acuerdo en que los dragones celestiales estaban indudablemente involucrados. Después de todo, Imu era uno de ellos. No, más que eso. Era el rey de los dragones celestiales y incluso su dios. Pero su desacuerdo radicaba en pensar que el problema residía únicamente en ellos. En su opinión, la razón principal era la estructura general del gobierno mundial, defectuosa, estancada y anclada en el pasado. Lo que era hace 800 años era prácticamente lo mismo que era ahora. Sin progreso. Sin rellenas. Ese estancamiento tenía todo que ver con su yo del pasado. Imu, quien carecía de perspicacia política y capacidad de gobierno, y estaba obsesionado con preservar el statu quo. Creía que el cambio conduciría al caos y que cualquier problema podía resolverse mediante la autoridad absoluta y la fuerza bruta. Pero en realidad, ¿cuántos dragones celestiales hay? Como mucho, 500 o 600. Y no es que anduvieran por ahí causando problemas. La mayoría prefería quedarse en Med y Geoise. A menos que se aburrieran y quisieran estirar las piernas, no les interesaba en absoluto el aire viciado del exterior. La única vez que un grupo numeroso descendía de Med y Geoise era durante la competencia de caza nativa, pero desde el incidente del Valle de Dios, este evento no se ha vuelto a celebrar. Además, las familias reales y la nobleza de diversas naciones también representaban un gran problema. No crean que reinos como Arabasta, Dressrosa o la isla Gyojin con sus nobles de buen corazón son la norma. Son raros. Excepcionalmente raros. En lo que respecta a la opresión y la crueldad, la mayoría de los reyes y nobles no eran mucho mejores que los dragones celestiales. De hecho, tanto en número como en influencia, eran mucho peores. Sin embargo, poner a los dragones celestiales bajo arresto domiciliario fue la primera reforma real que Imu implementó en el gobierno mundial. Si tan solo causaran problemas cuando salieran a la calle, de acuerdo. Que no salgan. Que se queden a salvo dentro del distrito residencial del dominio de los dioses. Tendrían comida y bebida, mucho espacio, jardines, ríos, de todo. No era maltrato en absoluto. ¿Y qué hay de despojar a los dragones celestiales de sus privilegios y estatus? Absolutamente descartado. Existe un dicho: tu posición moldea tu perspectiva. Una persona debe comprender su rol e identidad. En definitiva, su poder principal seguía proviniendo de los dragones celestiales. Más concretamente, de los 5 ancianos a lo largo de las generaciones. Imu había permanecido oculto en los rincones más recónditos del castillo de Pangea. Solo los 5 ancianos tenían derecho a conocerlo, y a través de ellos, gobernaba el mundo indirectamente. Para el resto de los dragones celestiales y para el mundo entero la existencia de Imu era desconocida.
Así que, en cierto modo, no era erróneo decir que su autoridad actual provenía de los 5 ancianos. Y ahora, incluso si se pusiera en el centro de atención y revelara públicamente su identidad, existía una alta probabilidad de que las naciones miembros del gobierno mundial no lo aceptaran. Incluso podrían oponerse en masa. Si eso sucediera, se vería obligado a recurrir a la violencia y a desatar el tesoro nacional a su disposición para aplastarlos en un baño de sangre. ¿Para qué molestarse? Al menos por ahora, esas medidas drásticas eran completamente innecesarias. En resumen, Imu, los 5 ancianos y toda la casta de los dragones celestiales formaban parte del mismo cuerpo. Los dragones celestiales debían existir. Su estatus y privilegios debían permanecer intactos. Eso era innegociable. Incluso los caballeros divinos, al ser la élite entre los dragones celestiales, tienen una idea profundamente arraigada de cuál debería ser la conducta apropiada para los nobles mundiales. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera restringir sus movimientos. De hecho, podía ir modificando gradualmente su forma de pensar, entrenando a algunos individuos de élite entre ellos. Por el momento, lo único que Imu pedía era que no le complicaran las cosas. Sentado junto a la ventana, contemplando la vasta galaxia y la pálida luna llena, pensar en los elitistas dragones celestiales le recordó a esos 2 mocosos de la familia Don Quixote. Doflamingo y Rocinante. Comenzó a reflexionar. ¿Cómo debería manejar y utilizar a esos 2? Especialmente a Doflamingo, si se le usaba correctamente, ese tipo podría resultar muy útil. La razón por la que este hombre quería destruir a los dragones celestiales era por un acto insensato cometido por su padre, que finalmente provocó la muerte de su madre. Más tarde, cuando intentó reincorporarse a las filas de los dragones celestiales presentando la cabeza cercenada de su padre, fue recibido con rechazo y burla generalizados. Desde niño, había desarrollado un odio intenso hacia los dragones celestiales. Pero viéndolo de otra manera, ¿acaso eso no demostraba también el profundo deseo de Doflamingo de regresar a los dragones celestiales? El único problema era que, no se le ocurría exactamente qué necesitaba que hiciera Doflamingo. ¿Qué ocurriría entonces tras su contratación? Era algo que necesitaba meditar detenidamente. En los días siguientes, los dragones celestiales que habían estado fuera regresaron gradualmente a Mer y Geoise. El suceso no atrajo mucha atención. Al fin y al cabo, no tenía nada de particularmente inusual. En cuanto a la furia de esos dragones celestiales tras ser llamados a la fuerza, cómo cuestionaban todo y cómo montaban berrinches al enterarse de que ya no se les permitía abandonar el dominio de los dioses a su antojo, bueno, eso no era algo que le importara a Imu. Para los 5 ancianos, que ostentaban un poder real, lidiar con un grupo de dragones celestiales malcriados e inútiles no supuso ningún problema. En cuanto a los enfurecidos dragones celestiales, al oír quien desobedezca perderá su estatus de noble mundial, no tuvieron más remedio que callar. Por muy inútiles o insensatos que fueran, ninguno se atrevía a arriesgar su condición de dragón celestial. A los altos mandos del cuartel general de la Marina tampoco les interesaban mucho los asuntos de los dragones celestiales. A menos que los dragones celestiales sufrieran algún daño real, generalmente los dejaban en paz. Sengoku y Garp, tras recibir un mensaje del almirante de flota Com, llegaron juntos a su despacho. Sobre la mesa de centro había 2 informes de inteligencia, e inmediatamente notaron que la expresión de Com no era buena. Échale un vistazo. Sí, un momento. Sengoku se sentó y tomó uno de los informes. Frente a él, Garp apoyó una pierna con aire despreocupado y comenzó a leer con pereza. Pero a medida que leían, sus expresiones se tornaron más serias. Este tipo, Bullet, tiene mucho valor. Sengoku gruñó tras terminar el informe, golpeándolo contra la mesa. Se giró hacia Kon y dijo con severidad: Almirante de flota, no podemos permitir que siga causando estragos. Sugiero que lo arrestemos de inmediato. Saldré enseguida. Mientras tanto, Garp seguía leyendo, chasqueando la lengua con incredulidad. Este tipo, Bullet, había atacado docenas de barcos en poco más de un mes. No solo barcos piratas, sino también buques de guerra de la marina, cruceros de diversas naciones, cargueros e incluso flotas reales. Y en todos los casos, el resultado era el mismo: una masacre total. En otras palabras, en la Grand Line, este tipo destruía todo lo que veía. Ni siquiera las islas habitadas se salvaban. Estaba desatado en una auténtica matanza.
Prácticamente había puesto los males patas arriba. A donde quiera que iba, le seguían ríos de sangre. El panorama era desolador, con cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. La única lástima era, ¿por qué ningún dragón celestial desafortunado se había cruzado en su camino? Sí, está armando un buen lío. Ya es hora de que alguien intervenga, dijo Kon asintiendo con la cabeza. Los 5 ancianos acaban de llamar por esto. ¿Qué dijeron los 5 ancianos? Preguntó Sengoku, desconcertado. Quieren que Garp se vaya. Un duelo 1 contra 1. Derrotar a Bullet y traerlo de vuelta. Sengoku parecía aún más confundido tras escuchar aquello. Kon esbozó una sonrisa amarga y dijo, no me preguntes por qué. Ellos tampoco lo explicaron. Jajaja. ¿Qué tiene de malo? Iré yo solo. Garp soltó una carcajada, tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Oí que este mocoso peleó con Rayleigh y empataron. Eso sí que es interesante. Realmente interesante. Aún riendo, se levantó y salió por la puerta. Este asunto, dejémoslo en manos de Garp. Sengoku, echa un vistazo a esta información. Creo que es mucho más urgente. Kon sacó un informe de su cajón y lo deslizó hasta el borde del escritorio. Sengoku se acercó, lo recogió y su expresión cambió al instante. Esto podría provocar un incidente grave. ¿Sabemos quién empezó el rumor? Debemos tomar esto en serio. Kon negó con la cabeza con un suspiro. La información provino de Cyberpol. Aún no han localizado la fuente. Lo único que saben es que no se trata solo de la Grand Line. Incluso los Four Blues lo están difundiendo. Entonces ya es demasiado tarde. Exclamó Sengoku frunciendo el ceño. Si eso es cierto, entonces este rumor no se propagó por casualidad. Alguien lo ha planeado desde hace mucho tiempo, y con una red lo suficientemente grande como para difundirlo por todas las regiones marítimas casi simultáneamente. Fin del capítulo 8.